estresada, profe. Ah, sí, bueno. Se pasa eso. Bueno, vamos a volver a compartir. No pasa nada igual, chiques. Tenemos tiempo hasta el 30 de abril. Sí, sí. Si Si lo tenemos pensamos tiempo, así. lo podemos hacer. Pero claro que sí. Me olvidé de decirle a los otros chicos de escultura. Mañana. Profe, y si, por ejemplo, no terminamos con los contenidos, ¿no? Y seguimos el año que viene. Después los finales serían a mitad de año. Claro. ¿O no sé? Claro. No en carácter dependiente, sino de final. Ok. Sí. Sí, no Y hay eso depende de cada docente que ve que faltó bastante contenido y decide seguir, o de cada alumno que no pudo interiorizar. Y de las dos cosas. De hecho, siempre es de las dos cosas. ¿Sí? Porque Okay. el docente evalúa los contenidos adquiridos o dados. ¿Sí? Que ese tenemos el problemita acá en historia. ¿Sí? Vamos a finalizar. Pero bueno, le tengo que meter pata. Así que vamos a seguir. Vamos a compartir. No, se cerró todo. Espérenme, no compartir. A ver si no. ¿Me están viendo? Sí. Bien. Sí, sí. Bueno, genial. Avanzamos run. Por acá. Esto lo vamos a avanzar. Nada, esto vamos a ver esto que es de orden clásico, digamos, es de contenidos anteriores, no es de ahora. Esta es una estructura clásica de basílica. Tenemos vieron que pueden ser en forma de cruz latina o cruz griega. Y tenemos su antecedente, por supuesto, es la basílica griega y romana, que no tenía una función religiosa, sí una función administrativa, el concepto de basílica. Luego se le dio el concepto religioso, la utilidad religiosa en realidad. Bueno, en este caso es de cruz latina, ¿sí? Y tenemos la nave central y el transepto. En el caso del Renacimiento, este cruce siempre está dado por una cúpula, que ya la habíamos visto. En el caso de Santa María del Fiore, la Catedral de Florencia, todos los inconvenientes y todo el tiempo que tuvo que transcurrir para resolver este problemita de la cúpula. Entonces, a los costados tenemos el ábside y en este caso estaba para ubicar justamente donde estaba la capilla Medici, que estaba en esta zona. Esa capilla que veíamos antes se ubicaba en esta zona de la Basílica de San Lorenzo. Pero de paso vemos esto. En estas naves siempre hay una nave central y naves laterales. La cantidad de naves laterales puede variar la zona y la época. ¿Sí? Por ejemplo, las naves laterales que se dieron en Bizancio, o bien las basílicas que tienen influencia bizantina, tienen más naves a los costados y más cúpulas, pequeñas cúpulas. El ábside
también un elemento que siempre está en la estructura basilical, que también puede haber ábsides y absidiolos, que son otras pequeñas capillitas que se van poniendo acá, que forman como una flor. En este sitio es donde se colocan los retablos, las imágenes, va a estar el altar acá, bueno, el coro en la parte de arriba. En estas zonas también hay zonas de galerías, que en general estaban destinados a los clérigos, en las partes altas, sobre todo a las monjes y monjas de clausura, siguen estando. Bueno, y nada más que sea importante acá. Bueno, la fachada que todas, obviamente todas tienen, la fachada. Acá están los elementos constructivos que son, por ejemplo, esto que nombra acá, que es la pechina, que es esta porción que queda entre lo que se llama la cuadratura del círculo, la inscripción de un círculo dentro de un cuadrado. Siempre vamos a encontrar esas pechinas, que es un recurso, un espacio para la pintura y la decoración, en realidad. Bueno, otra representación, no solo de esta época, ¿sí? Porque la Basílica de San Pedro, que se encuentra en el Principado del Vaticano, en la Ciudad del Vaticano, que está en Roma, tiene un desarrollo de muchísimos años, con el cual intervinieron muchos arquitectos, entre ellos Bramante, Miguel Ángel, Rafael. Cada uno fue agregando y modificando. La Basílica de San Pedro comenzó como una estructura de origen romano, o sea, con la otra funcionalidad, y después fue cambiando su funcionalidad y su estructura morfológica. Es la basílica más grande de la Grey cristiana, y esto lo coloqué acá en modo de referencia, pero toda esta zona es una ampliación, lo que corresponde a la Plaza de San Pedro, y esta columnata corresponde al periodo barroco, ¿sí? Que la realizó Bernini. Bueno, no importa, igual se los voy a explicar. La funcionalidad sobre todo. Fue creciendo porque fue tomando cada vez más fuerza el sitio de Roma como centro de la fe cristiana, y luego como sede del papado. En algunos momentos el Papa se trasladó a Aviñón en estos momentos de crisis interna de la Iglesia, a Aviñón, Francia, pero después se volvió a retomar la influencia de Roma como centro dirigencial de la Iglesia. Y el centro administrativo, por supuesto, es el Vaticano. El Vaticano es una pequeña ciudadela amurallada, donde dentro de ella tiene sus propias reglas. Es un estado independiente dentro de Italia y dentro de Roma. Hay varios edificios, ¿sí? Bueno, está el Vaticano, está el museo está el Museo del Vaticano, está San Pedro, hay estancias, edificios que son la residencia, los dormitorios y la residencia del Papa. Hay oficinas de investigación, por ejemplo está la policía, que es la Guardia Suiza. Ellos tienen su propio equipo de seguridad y de policías. Así que todo eso está dentro del Vaticano, de esta pequeña ciudad amurallada. Esta capilla que, miren, la verdad que ahora no me estoy acordando, pero creo que es el frente de la capilla de la iglesia de San Lorenzo. Pero bueno, esto iba a hay una representación acá clara de los sistemas constructivos, que son propios de esta época, que van a ver, podemos reconocer los anteriores, ¿sí? La regularidad, la armonía, la utilización de las hornacillas,
los órdenes de las esculturas, en este caso, de las columnas, los órdenes griegos, en este caso están aplicados en pilastras, la simetría exacta, ¿sí? Porque pasamos el eje por acá. Una característica importante, este edificio tiene cúpula, pero desde la fachada no se ve, ¿sí? La tenemos que percibir de una vista aérea o de los costados. ¿Sí? Esa es una característica particular de esta época. La cúpula ya va quedando, va siendo un poco más pequeña y va teniendo más predominancia la fachada. Y otros elementos que vamos a ver son estos agregados acá, que nos están indicando el momento manierista. ¿Sí? El manierismo, que vamos a verlo, bueno, me entusiasmé con la arquitectura. Me gusta la arquitectura, les dije que estudié arquitectura. Bueno, el movimiento manierista. Estábamos en un momento, en el siglo XV, de gran estudio académico y aplicación de las matemáticas y la aritmética y la geometría. ¿Sí? Se cumplimentó, pero con el tiempo surgieron otras necesidades, sobre todo provenientes desde los artistas, de empezar a buscar otros horizontes expresivos. Eso acompañado por un personaje que fue pintor, fue pintor del siglo XV, no tan reconocido, pero su trabajo más reconocido es como escritor, como acopiador de materiales anteriores que tengan que ver con las expresiones visuales, como fue Giorgio Vasari. Giorgio Vasari es, si se acuerdan, de Introducción al Análisis, es el que le dio un formato al método biográfico de estudio. Él es el que introduce el término maniera, ¿sí? Que es en italiano a la manera. De ahí viene lo de manierismo. Es empezar a poder visualizar en las expresiones visuales al realizador, o sea, la marca del que lo realiza, lo confecciona. Entonces, esas dos vertientes van dando fundamento a este momento que es el manierismo. Es un periodo bastante corto de transición entre el Renacimiento, la última etapa del Renacimiento, y el Barroco. Entonces se empieza a investigar las formas y se empieza a trabajar las formas sinuosas, las formas serpentinas, o sea, lo que tiene que ver más con las curvas y las rectas, a trabajar los espacios cóncavos y convexos, los llenos y los vacíos, la intención de dejar plasmada en exceso la expresión, que va a lograr su punto cúlmine en el barroco, ¿no? Donde es expresión pura. Entonces empiezan a usar otros recursos y elementos del lenguaje plástico en todos los tipos de expresiones, y también en la arquitectura, como así también en la escultura y en la pintura. En este caso, acá nos mudamos un poquito, viajamos un poquito en Italia y nos vamos a Venecia. Venecia, el Renacimiento veneciano tuvo más influencia, tuvo una gran influencia del Imperio Bizantino. De hecho, este sector es la Plaza de San Marco, y donde estaríamos nosotros viendo la imagen se encuentra la basílica, que es de origen bizantino.
Esta construcción, que es la biblioteca, es del Renacimiento veneciano. Como ven, algunos recursos propios del Renacimiento los tiene, ¿sí? La planta, sobre todo del Renacimiento del siglo XVI. La estructura horizontal de 2 plantas, el ritmo, ¿sí? Todo esto que vimos, pero está muchísimo más ornamentada, el uso de balaustradas en la terraza, y a eso agregado esculturas, y sobre todo, ven que acá al costado tienen un pequeño detalle. Este detalle no es de la biblioteca, pero sí es de la basílica de enfrente. Es un detalle del piso. Son todos pequeños teselas de mármoles de diferentes colores. Toda la basílica de San Pedro es así, a un estilo de mosaico bizantino. Y en la biblioteca también está este trabajo de los mármoles. Bueno, esto. Acá tenemos otros ejemplos. ¿Dónde estaba el otro? No. Acá se traspapeló, acá faltaba uno. Ah, lo saqué. Bien. No, había una villa, un palacio de Venecia, pero lo vamos a ver después en el barroco. Bueno, otro referente dijimos, teníamos a Bramante, ¿sí? Como importante en esta época. Otro arquitecto importante fue Andrea Palladio, propio sí del manierismo. Dijimos que veníamos de la arquitectura casi como una escultura habitable, más que un edificio para una utilidad. Acá también, en esta villa, que es una estancia de descanso, también es de base de cruz griega, ¿sí? O, si se quiere, de base cuadrada con 4 porches exactamente iguales, con elementos del clasicismo griego, completitos. Acá vemos, miren, acá tenemos un fuste liso y el capitel con volutas. Acá hay una combinación de estilos, de los estilos griegos de las columnas. Acá también tenemos la cúpula, ¿sí? En este caso baja, pero se sigue viendo. La funcionalidad, no tiene ninguna funcionalidad los 4 accesos, ninguna. Simplemente que guarda la estructura y la armonía del edificio. Simplemente. Acá también se aplicó la inscripción del círculo en el cuadrado, la planta y la cúpula. Esos esquemas siempre se van a representar, que tienen que ver con la aplicación de la geometría y de la armonía. Bueno, este también es otro ejemplo de las estancias que se realizaban fuera de las ciudades. Y este es el Palacio del Té. Este es un poquito más, sobre todo en la fachada, pero en el interior también está trabajado. Ven acá, se pueden ver las formas estas cuadradas del cielo raso que adentro también están, que ya habíamos visto antes. Bueno, este elemento es muy particular. Es la puerta al gran manierismo, es el manierismo y la puerta al barroco. Es este Palacio Zucardi, es voy a hacer lo que tengo ganas porque quiero y puedo. Entonces, miren qué fantástico. Está re bueno. El rostro, ¿sí? En las aberturas y en el aventanamiento.
¿sí? ¿Cómo se nota? Porque la forma de la boca que está estirada Sí, es propio, digamos, ¿no? claro, es propio de esto, de la implementación de la maniera, de es mi forma de ver el edificio, ¿sí? Y lo firmo, Zucari, ¿eh? Y voy a estar, se empiezan también a firmar claramente todos los, e incluso los edificios. Vieron que acá en Luján también, de las pocas casas antiguas que quedan, que tienen la firma del arquitecto al lado de la puerta en general, la escuela de arte la tenía, no sé si la sigue teniendo. Nunca le presto atención yo, la verdad. Sí, y bueno, en Capital hay unos cuantos que tienen la firma de los arquitectos. A veces son varios. Bueno, Está bien, escultura, es arte. claro que sí. Va, es lo que ellos hicieron. Sí. Sí. No, aparte, bueno, la escultura es el arte del manejo espacial, habitable. Ujú. Bueno, tenemos de nuevo nuestro amigo Miguel Ángel, acá también, en el momento del manierismo, donde empieza a plasmarse estos preceptos que estuvimos enumerando, que es el uso de, de otras líneas, como son las líneas curvas, sinuosas, en todo, en este caso, por ejemplo, en el ropaje, en la figura, la expresión, acá no podemos ver bien la expresión de Jesús, pero bueno, son diferentes, es diferente a la expresión que tiene la Virgen, o sea, dan rienda suelta a dejar plasmado el momento que está representando. Qué impresión el ropaje. No, Va sí, como no, impresionante, es la verdad. impresionante, sí. La maestría Sí, con que se trabaja. Incluso hay otros escultores que han trabajado más todavía el tema del ropaje en el mármol, que parecen como encajes, más que mira, Miguel Ángel. Miguel Ángel, de todas maneras, él sigue muy atado a la estructura y a la armonía. Nunca pierde, nunca se aleja de los cánones. Bueno, esto es lo que yo les contaba, ¿se acuerdan que les decía de estos trabajos que están en el camino hacia el David? Ahora que les había dicho que son trabajos inconclusos, no pudo terminarlos. Y acá lo interesante es esto, que se ve la huella de la herramienta y de cómo se va a ir del proceso de la talla. Y en esta de acá se ve incluso los diferentes momentos del proceso. La figura de atrás está más tosca, en un proceso anterior de desbastado, y la figura de adelante ya tiene un poco más de trabajo. Acá no se ve, pero en la figura de acá se ven un poquito. Ven que acá hay unos puntitos. Hay por toda la pieza unos puntitos que son los puntos del compás. La talla, ¿cómo se trabaja? Se realiza un modelado en arcilla, ¿sí? Y a partir de un compás se va pasando esa medida a escala, a través de puntos, a escala más grande. ¿Sí? Entonces están marcados ahí los, los puntitos del compás que se trabajó. qué No sé, increíble. es muy... No sabía que hacían eso. Sí, le voy a subir un videíto chiquitito eh, donde Antonio Pujía, que fue, porque murió el año pasado, o yo no me acuerdo. Bueno, eh, él fue un escultor argentino, nació en Italia, pero toda su vida la realizó acá. Y hay unos videitos donde él explica cómo es, y tiene un ayudante, cómo explica el sistema del compás. Dale. Bueno, y acá está, esto lo puse nada, para tener otra vista del David, ¿sí? Que por supuesto el David es del siglo XV. Sí, miren, pero miren lo que podemos ver acá, aunque esté de atrás. Observen el David,
que acá también el David mucho musculito para observar. Y miren la Piedad. Hay un momento diferente en la producción de Miguel Ángel. ¿Sí? El David está muy apegado a lo clásico. Y es un estudio. Aunque hay una expresión en el rostro, ¿se acuerdan que habíamos visto que era una expresión de tensión y de preocupación? No es tanto así el trabajo, no es un trabajo manierista, se ve claramente. Acá también, miren, se ven las otras formas que habíamos visto en la arquitectura, se vuelven a reproducir. Bueno, que vemos, ven la expresión que les decía del trabajo del David. Benvenuto Cellini, ¿sí? Y Giovanni Bologna son también dos representantes de la escultura sí manierista y la escultura aplicada a elementos más pequeños, ¿sí? Como por ejemplo este que es un salero, fíjense, un salero de oro. Qué detalles. Sí, aparte para un salero, escuchame tanta cosa. Bueno, este sí, es un elemento manierista donde se reproduce una escena mítica, lo mismo que en el Mercurio, ¿sí? Que tiene, por ejemplo, acá tiene los atributos este de Poseidón, y acá el Mercurio tiene el estandarte y el casco y las alas. Y acá fíjense la maravilla del equilibrio. Esta pieza que es de bronce está apenas en un equilibrio real y en un equilibrio visual. ¿Sí? Porque aunque sabemos que está apoyado casi en un punto, que no se va a caer por su materialidad, de todas maneras visualmente tampoco se cae. ¿Sí? Que eso también en nuestras producciones tenemos que tenerlo en cuenta. Una cosa es que se caiga en forma real y otra cosa puede ocurrir que se cae visualmente o no se puede sostener esa pose visualmente porque es incómoda, por ejemplo. En este caso lo que está representando también es una idea de movimiento, es el instante antes al vuelo. Eso es lo que se registró. Y elementos, bueno, elementos manieristas, miren cómo está trabajada esa mano, ¿sí? La intencionalidad de la expresión que acompaña a ese ascenso. Entonces tenemos Benvenuto Cellini y Giovanni Bologna. Pintura. Bueno, referente, por supuesto, don Leonardo da Vinci, en estas épocas. En estos momentos se aplica un recurso que es el esfumato, que es ese modo de aplicar las sucesivas capas de temple y lograr esa atmósfera que se ve bien acá atrás, ¿sí? Esa atmósfera como brumosa, a eso se le denomina esfumato, que también es un recurso para aplicar los indicadores de espacio. Y acá, bueno, por supuesto, la Gioconda, bueno, y la Dama del Armiño también, no son trabajos muy grandes, son más bien pequeños, a la monumentalidad que se venía trabajando desde los murales, ¿no? Esta es una pintura de Caballete. Por supuesto, todos los cánones aplicados acá, es una composición triangular. Leonardo en general hacía un estudio de la figura, pero después hacía ciertas correcciones que también dan cuenta de la manera,
¿sí? A la manera de Leonardo, por ejemplo. Él siempre realizaba correcciones en las zonas del mentón. Por eso vieron que son particulares los rostros femeninos de Leonardo. Hay siempre correcciones donde se eleva, incluso en los estudios que se han hecho de infografías, ¿cómo se llama? Espectrografía, ¿sí? Que le van sacando las capas, las diferentes capas, a través de rayos X, bueno, a las obras las someten a todos los estudios que nos sometemos nosotros en la medicina, las someten para estudiarlas. Entonces se han visto incluso cuáles eran las correcciones. Sube siempre la línea del mentón, para que quede una línea continua y dan ese rostro, por ejemplo, como el rostro de Ailén. Ailén tiene un rostro a la manera de Leonardo. Fíjense que hay una curva continua, ¿sí? Sofía también. Mi cara es como un huevo. No, pero vos tenés que mirarte de perfil. Vas a ver que hay una curva continua. Siempre hacía esas correcciones, que siempre cuando cada tanto aparecen, últimamente hay un trabajo de Leonardo que todavía está en conflicto de si es real o no, se está en estudio, que es un trabajo muy pequeñito. Entonces lo primero que se buscan todas esas correcciones, pues se encontraron varias líneas hasta que él decidía cuál era la que correspondía. El tema de las cejas también, ¿no, profe? Muy suave o no tiene. Sí, pero eso también es un canon de belleza de la época. Así como lo eran los vientres abultados, ¿se acuerdan que estuvimos viendo? Sí. En este caso también, ¿se acuerdan que habíamos visto el cuadro de Van Eyck de los esposos Arnolfini? Que había un montón de elementos que eran simbólicos, que daban cuenta de un contexto sociocultural. Acá ocurre también con estos elementos, ¿sí? Con este animalito que es el armiño, y con las historias que cuentan. Según parece, esta dama era la amante de uno de los Sforza, creo. No me acuerdo bien el trasfondo novelesco, pero siempre hay. Miguel Ángel en las Capillas Sistina. Este es un trabajo que se le encomendó a Miguel Ángel, del cual estuvo un poco renegado, no porque no fuese... Miguel Ángel era muy, muy religioso. Esperen un segundito. Ahí está. Ay, no se apaga. Buah. No apaga. Ahí va. Listo. Entonces también, como les había contado, no estaba muy conforme en realizarlo a este trabajo, pero bueno, mucho no se podía resistir. Dejó algunas cuestiones por escrito sobre los pigmentos que iba a utilizar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos del rojo, cochinilla, de los azules, que eran pigmentos costosos? En este lugar, es el lugar donde se reúnen los cardenales para debatir y decidir, por ejemplo, el sucesor de un papa, ¿sí? De ahí sale la bendita fumata blanca. Estas paredes están completamente decoradas con secuencias bíblicas. Vamos a ver acá que esto es bien importante. Miren. Si observamos estos cuerpos, están un poco raros. ¿Sí? Acá dijimos, bueno, ¿qué pasó, Miguel Ángel? ¿Qué pasó con la proporción? ¿Sí? Que tanto veníamos estudiando. ¿Sí? ¿Qué creen que pasó? Esto fue posterior a todo el otro, ¿no?
Sí, ¿Será que él lo está haciendo así a propósito? claro que sí, por supuesto. Eso no se... Propio de a la manera. Sí, no, pero en este caso tiene un fundamento teórico. Ah, Teórico eso no lo sé. y tiene que ver con el orden de la percepción. ¿Vieron a dónde están ubicados algunos de estos trabajos? ¿Sí? La forma de percibir cualquiera de ellos es elevando la mirada. Y algunos están en el techo, así que más todavía. El observador siempre está lejos y con un horizonte corrido. Entonces, deformó las figuras para que, estas fotos son de cerca, para que desde abajo se vieran perfectas, manteniendo la armonía y los cánones establecidos. ¿Sí? Era un Nosotros genio. tenemos